Buenas noches, un nuevo programa de Vías TV, una voz de los usuarios del Sarmiento. Hoy tenemos un programa especial porque estamos saliendo precisamente cuando se cumple un nuevo aniversario del primer servicio del ferrocarril en nuestro país, ¿no? Y tiene que ver con nuestra zona, con el ferrocarril oeste, allá por agosto de 1857, un 30 de agosto. Se hacía el primer viaje en ferrocarril. Había habido algunos días previos, algunos ensayos que, bueno, no dieron el resultado esperado, y el 30 fue un poco, se conmemora, porque es el día en que, bueno, efectivamente se pudo realizar el primer viaje, ¿no? Y ahí empieza la historia de nuestro ferrocarril a nivel nacional, que salía en aquel momento de lo que ahora es el Teatro Colón, Estación La Porteña le llamaban, y culminaba ese primer viaje en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que todavía Buenos Aires, la provincia no integraba la Confederación Argentina, estaba separado, y llegaba, ¿sabe a qué lugar de la provincia de Buenos Aires? A la estación de hoy que conocemos de Flores, de San José de Flores. Hasta allí se hizo el primer viaje. Bueno, hoy vamos a ver un poco la historia de nuestro ferrocarril desde aquel punto de inicio, y las distintas etapas que fueron pasando, ¿no? de evolución, de crecimiento, después de desguace, privatización, hasta el día de hoy, ¿no? Una síntesis. Va a estar Pino Solanas, indudablemente un referente en estos temas, también dándonos, una opinión sobre el tema. Así que creo que, tenemos un buen programa, ¿no? Aparte, como dije antes, la posibilidad de conmemorar y recordar aquel inicio del ferrocarril sobre nuestro ramal, el que hoy conocemos como el ramal Sarmiento. Adquiere ese nombre precisamente cuando Perón estatiza los ferrocarriles, y le pone, vaya contradicción, el nombre de Domingo Faustino Sarmiento. Ahí viene el nombre de nuestro ramal y este servicio que se inicia ya por 1857. Los dejo ya con el programa, que lo disfruten. Los ferrocarriles en una reconstrucción o en un plan maestro mayor sobre qué queremos hacer con la Argentina. ¿Qué regiones queremos desarrollar? Acá hay que reconstruir los 5 ramales centrales que unían Buenos Aires con las provincias. Y pensando en su salida al Pacífico, Buenos Aires, Tucumán, Salta, vía Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, El Chaco, Formosa. El primer ferrocarril argentino nació oficialmente el 8 de enero de 1954, aunque comenzó a funcionar 3 años más tarde. Fue el famoso Ferrocarril del Oeste. Este medio de transporte fue una herramienta eficaz para el modelo de país que pensaron los hombres de aquella época. Ante la necesidad de extender la red ferroviaria, en 1962 Mitre se preguntó: ¿quién impulsa este progreso? Señores, es el capital inglés. Los ingleses encontraron en los trenes un medio de transporte que permitía trasladar con facilidad la materia prima hacia los puertos para enviarla a Gran Bretaña. Si bien la extensión de las redes ferroviarias en manos extranjeras permitió mejorar la producción agropecuaria, el capital extranjero se ocupó de limitar la producción industrial y centralizar las fábricas en Buenos Aires, perjudicando el interior del país. La red ferroviaria creció en manos extranjeras hasta 1947, cuando más de la mitad de los rieles pertenecía a capitales extranjeros. El 1 de marzo de 1948, el gobierno de Juan Domingo Perón anunció la nacionalización de los trenes. El tren había dejado de ser un negocio para los de afuera, era un servicio para los argentinos. Esta estatización no significó solo el traspaso de la administración, representó el crecimiento del ferrocarril, que continuó avanzando hasta llegada a la Revolución Libertadora. Desde ese momento, el tren se caracterizó por un retroceso gradual que culminara en la década del 90 con la privatización de los mismos. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje,
de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo, muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre Dejar jodido. a las provincias sin ferrocarril, eso sí un golpe de una perversidad enorme. Produjo más de 1 millón de argentinos abandonaron los pueblos y sus casas. ¿Qué país queremos? ¿Para quién y para qué queremos los ferrocarriles? Es un debate mayor. Esto no se ha hecho para nada. Bueno, hoy nos tomamos la licencia de no hablar de cuestiones específicas de nuestro ramal Sarmiento, sino que le dedicamos el programa a conocer la historia del ferrocarril, que está muy vinculada y además nuestro ramal está inserto en un sistema ferroviario nacional. Es importante precisamente pensar este sistema de transporte de pasajeros nuestro del área metropolitana dentro de un proyecto nacional del sistema ferroviario. Podemos argumentar sin ninguna duda y con argumentos irrefutables de que el transporte ferroviario es el más seguro, el menos contaminante, el que indudablemente va a aliviar las rutas y autopistas de nuestro país de los accidentes que vemos a diario a causa de haberse privilegiado solamente el transporte en camiones, el transporte automotor. Pero yo creo que el tema ferroviario tiene una trascendencia aún mayor. Tenemos que pensar un proyecto de federalismo, un proyecto de unidad de nuestro país, y el sinónimo de eso indudablemente es el tren que unía a nuestros pueblos, el tren que nos dio el desarrollo local y regional a nuestras economías en la provincia y en el interior de nuestra misma provincia, acá en Buenos Aires. Bueno, tenemos que refundar nuestro sistema ferroviario. Pasaron décadas de entrega, de desguace, de una dirigencia política decadente que llevó hasta la actual situación del sistema ferroviario. Pero yo soy un convencido que el ferrocarril vuelve, pensado para estos nuevos tiempos. Este ferrocarril que tiene que unir todos los puntos de nuestro país, tiene que ya pensar no solo en el Atlántico, sino de nuestras exportaciones al Pacífico, a los países asiáticos. Tiene que pensar el ferrocarril también vinculado al comercio que tenemos ya y la hermandad con los países de la región, del Mercosur, del UNASUR. Todo esto tiene que ser parte de un nuevo sistema ferroviario argentino entroncado en el mapa regional en el cual nos encontramos insertos. El ferrocarril es el progreso, el ferrocarril es el futuro. Pensemos todos los argentinos cómo lo reconstruimos para defender nuestros propios intereses. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de la historia de nuestro ferrocarril, y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias. Conóceme,
se ve, no, desde lejos no se ve. Nuevo programa de Desde Lejos No Se Ve. La propuesta de hoy es trabajar sobre una realidad y una problemática que nos afecta a todos los vecinos morenenses y nos atrevemos a sospechar que a todos los vecinos de la provincia y del país, y tiene que ver con la comunicación que establecemos entre nuestros distintos barrios, entre nuestros distintos lugares, ciudades, y con la organización de esa comunicación a través de un sistema de tránsito. El tránsito en Moreno es absolutamente complejo para quienes intentamos trasladarnos de un lado a otro y está pensado, diseñado, además de para una ciudad muy chica, para una ciudad que dejó de ser lo que era hace unos años, pero además para una ciudad en donde sus vecinos salen de ella a trabajar a otro lugar. Así que la propuesta del día de hoy va a ser intentar trabajar qué es lo que está sucediendo con el tránsito en Moreno, sus dificultades, los problemas, las realidades que vivimos todos los días los vecinos, y también intentar trabajar algunas propuestas para pensar juntos cómo poder construir nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de transitar nuestra ciudad, nuevas formas de comunicarnos, de caminar. Así que le vamos a pedir al director, vamos a arrancar esta vez el programa con un informe que nos va a mostrar imágenes de Moreno, para ver si seguramente los vecinos se van a sentir algo identificados con las imágenes que vamos a mostrar, porque son realidades que vivimos, sufrimos, padecemos a diario quienes acá vivimos. ¿Está el informe? Muy bien. Allá vamos. Dale, boludo, comprate un helicóptero.
con la sugestiva música de las manos de Filippi y las imágenes que seguramente nos recordaron algún momento de esta semana, de la otra o de cualquier momento en Moreno, nos vamos al primer corte, ¿no? Le pedimos al director el primer corte y a la vuelta volvemos. A la vuelta volvemos. Coliqueo, lavado de vehículos a vapor con elevador hidráulico, tapizados, teflonados, chasis, motor, carrocería. Descuentos para flotas de vehículos de empresas. Lavamos y preparamos su auto para la venta. Coliqueo, en el estacionamiento descubierto de Nine Shopping. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Imprenta Avalú. Tucumán 482 Moreno. Teléfono fax 0237 463 2690. Y previo al tratamiento de este tema, una breve consideración. Al hablar del tránsito y las congestiones que se producen por él, a primera vista, y muchos nos dirán, es un problema de pocos, los que tienen coche. Hoy el parque automotor no solo ha crecido notablemente, sino que la mayoría de los habitantes de Moreno se trasladan de un punto a otro con el transporte público. Que forma parte de este caos. Y que no solo se refiere, la intención de tratar este tema en el día de hoy, se refiere a la incomodidad que nos puede generar a todos el retraso. Estamos frente a un problema tan serio que puede llegar a generar la pérdida de una vida frente a una emergencia médica que no llega a tiempo, problemas con la seguridad, imaginémonos hoy pidiendo el auxilio policial y que deba transponer alguna de las dos principales vallas internas que tenemos dentro de Moreno. Esto como para ponernos un poco en tema, siempre cuando discutimos el tema a tratar buscamos uno que sea realmente de interés para la mayoría de nuestra comunidad, de nuestros oyentes, de nuestra población. Creo que el tránsito hoy nos iguala absolutamente a todos por los efectos no deseados de un sistema absolutamente no controlado, desordenado como el que tenemos hoy. O sea, ahí en el informe se mostraron imágenes, por ejemplo, del cruce de las calles Güemes y la avenida Victorica, ¿no es cierto?, que se amplió a Victorica y está muy bien, enhorabuena, pero todavía no pusieron los semáforos. No estaría mal sugerir una idea a los muchachos del municipio que pongan ahí un zorro gris, alguien de tránsito que ordene el tránsito mientras están poniendo los semáforos, como sucedió en la avenida Mitre en San Miguel, que es la ruta 23 para nosotros, la Libertador, donde en San Miguel también durante todo el tiempo que se estaba ensanchando la
la avenida Mitre, que ahora se llama Balbín, en San Miguel, ponían empleados municipales a ordenar el tránsito. No es tan difícil, no es una cosa. Si no es una bomba de tiempo esa esquina, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. De esto que vos nos planteás, hacemos una pequeña división en cuanto al origen del problema. Sí. La infraestructura por un lado, la falta de cuidado, de ordenamiento, de gestión en la materia por otro. Y fíjate vos, y cuando hablamos de problemas de infraestructura, problemas estructurales, fíjate vos, y quiere un poco este programa hacer un llamado de atención sobre algunas obras que se vienen realizando y que de no estar la segunda parte, es decir, la gestión municipal por detrás, la realización de estas obras, que son muy costosas, no van a resolver el problema y yo creo que en definitiva pueden llegar a agravarlos. Uno de los principales problemas que tiene Moreno en cuanto al tránsito es la conexión norte-sur. Sí. Hasta hace no mucho tiempo radicábamos el problema solamente en las vías férreas. El viejo ferrocarril Sarmiento, que nació con Moreno, o que Moreno se fue desarrollando a partir de la instalación de las vías férreas. Bueno, fue creciendo de la manera que pudo, y a medida que fue creciendo, fundamentalmente en los últimos 30, 40 años, las vías fueron una barrera muy importante. Pero desde hace un par de años a la fecha, con un crecimiento muy grande del parque automotor, no solo en Moreno, sino en todo el país, la autopista se ha constituido en la segunda gran barrera. Atravesar estos dos sitios en la actualidad es un problema realmente muy serio. Nosotros estamos muy cerca de uno de los epicentros del problema, Victorica y Acceso Este, en el que podemos estar 30, 40 minutos tranquilamente para atravesarlo de un lado a otro. No estamos hablando de hacer varias cuadras. Los nudos de coches que se producen acá en esta esquina realmente generan un gran problema, igual que el de Ruta 23. Ruta 23 generalmente uno está haciendo relato del problema. Quien nos ve lo sufre directamente. El que trata de atravesar el acceso oeste o entrando o saliendo por Ruta 23 reconoce mayores dificultades al salir, ¿no es cierto?, por la calle España. Tal vez el ingreso es un poco más leve. Lo cierto es que ya son muchos los vecinos de Moreno que están bajando para entrar al centro de Moreno, bajando en Intendente Ñeco, claro, en Graham Bell cuando pueden, o pasando y bajando en Belisario Roldán o en Wilde, allá en Reja Grande, la entrada de Álvarez. Yo creo que también hay que buscar. Nosotros intentamos plantearle a la comunidad de Moreno buscar el origen de las distintas problemáticas. Nosotros a lo largo de este ciclo trabajamos la salud, la recolección de basura, la educación y demás. Todas estas situaciones que nosotros describimos en un primer momento tienen que ver con la planificación de un municipio pensando en una determinada población. ¿Qué quiere decir? Nosotros todavía tenemos un solo hospital, todavía tenemos un sistema educativo con edificios que no dan abasto para contener y para absorber a la cantidad de personas que vivimos en Moreno. Nos pasa lo mismo con la atención primaria, nos pasa lo mismo con la seguridad. Y claramente nos pasa lo mismo con la organización del tránsito. Nuestro parque automotor de Moreno ha crecido en relación a lo que ha crecido la población. Somos más de 500.000 de habitantes hoy. Y tenemos, además de la infraestructura vial colapsada, destruida, una organización y un municipio pensado no para la cantidad de personas que habitamos el distrito. ¿Qué quiere decir? Si quienes están a cargo de la gestión, quienes tienen que conducir y pensar las políticas para organizar nuestra comunidad, piensan en un municipio de 200.000 o 300.000 habitantes y somos 500.000, seguramente lo que nos va a pasar es que nos va a quedar chico el distrito, y en el tránsito esto se nota, pero profundamente. El hecho de que tengamos que estar 40 minutos para pasar de un lado a otro del puente tiene que ver con la superpoblación
de tránsito precisamente en las avenidas principales, en las arterias principales, y con la no planificación de un sistema distinto. Digo, hace años que no escuchamos hablar a la gestión, a quienes conducen el municipio, y desde ya hace 20 años, de modificaciones estructurales en el sistema de tránsito y transporte. Acá se nos plantea un problema, porque como vos bien estabas explicando recién, tenemos un solo hospital, tenemos pocas escuelas, podemos hacer más hospitales, necesitamos hacer más escuelas. Es muy difícil hacer más calles. Es cierto que hay obras de infraestructura que todavía pueden hacerse porque hay espacio disponible y creo que tenemos que encaminarnos a eso. ¿Hablar de ensanchar algunas calles? Ensanchar calles. Creo que el acceso de la autopista puede mejorarse con alguna otra entrada. Cuando se hizo esta traza, se dejó previsto la realización de un puente a la altura de Altos del Monte. Eso quedó abandonado. Tenemos calles para aprovecharlos, tanto como para entrar y salir de Moreno. El problema es yo creo que el espacio céntrico todavía puede aprovecharse de otra manera. Hay un espacio vacante en la estación de transferencia que fue en principio motivo de un litigio porque se pensaba en un proyecto inmobiliario en la zona. Hoy no cabe duda y sobre todo teniendo en cuenta que es el municipio de Moreno quien tiene potestad sobre todo el predio, hoy tiene que dedicarse absolutamente a resolver el problema del tránsito y el transporte, ¿no? Esa área. El tema de los colectivos en el área céntrica está muy lejos de resolverse. Creo que día a día se complica más. Creo que hay que aprovechar todo el potencial de la estación de terminal y de la estación de transferencia, y ahí ese terreno ocioso, como también por ahí tal vez una parte de la Plaza Nueva, la Plaza de Hormigón, tal vez alguna pequeña franja como para un carril exclusivo para colectivos deberá usarse. Pero esto es la infraestructura. Va a llegar un momento que no se va a poder hacer más obras y ahí tiene que aparecer necesariamente lo que hasta acá no hemos tenido, que es gestión. Es ocuparnos de este problema y ver cómo lo resolvemos con la cantidad de calles que hay, con la capacidad que tiene cada una. Es decir, hay alguna calle que se podrá ensanchar, pero... No, pero es un disparate que haya calles, por ejemplo, de mano contra mano, que estén como por ejemplo la avenida Irigoyen, que primero para ser avenida debería ser más ancha, pero es una calle, ¿no? Acá en Moreno la mayoría de las calles que figuran como avenida en realidad son calles comunes y corrientes. Yo vivo en una calle que también figura como avenida, es una vergüenza el tamaño, es una calle angosta, igual que la avenida España en pleno Moreno Centro, es una calle angosta, pero por lo menos España tiene una sola dirección. Hay otras calles que figuran como avenida que tienen de mano contra mano, es un disparate. Ahí no hay ningún plan de tránsito evidentemente, y en eso también se tendría que poner a trabajar el municipio. Si no es que está en retirada, ojalá que esté en retirada, el que venga en 2015, ojalá que se ponga las pilas y hagan un plan de tránsito como la gente, porque realmente en 20 años de gestión de Mariano Hues, Andrés Arregui, otra vez Mariano Hues, Frente para la Victoria, el PJ Frente para la Victoria, realmente ha sido desastroso lo que ha hecho con respecto al tránsito, una ausencia total del Estado, un desinterés absoluto por mejorar el tránsito en Moreno. Por ahí uno no puede hablar de un proyecto minucioso en este espacio de tiempo que tenemos, pero hablando del cambio de circulación, sería muy útil y muy funcional a la nueva obra que planteamos y esperamos que pronto esté habilitada, la del paso bajo nivel. Estamos bastante avanzados, por lo que vimos, la mostramos no para criticar. Esa obra necesita justamente de que se le adicione gestión municipal, es decir, que podamos aprovecharlo completamente, así como hoy no se aprovecha la terminal de colectivos, porque no se aprovecha toda su capacidad. Ese puente, ese paso bajo nivel, debe ser aprovechado. Sería muy útil que la avenida Mitre pase a ser de mano única y entonces poder captar los colectivos
que deberían pasar de la zona a sur a la norte para entrar a la terminal, evitar que los pasajeros tomen los colectivos bajo el agua, porque realmente las instalaciones que hay sobre la plaza son insuficientes, se pueda liberar el tránsito alrededor de la plaza y bueno, y desde Avenida Mitre, al ser mano única, acceder directamente a la estación terminal y poder salir por Alcorta, con lo cual estamos agilizando el tránsito que a todas luces la Avenida Mitre es caótico desde las 8 de la mañana hasta por lo menos las 8 de la noche. Yo pensaba en la clave del municipio chico. Siempre hicimos muchas menciones a, por ejemplo, la cantidad de calles que tienen hoy tendido de asfalto. Sobre cerca de 16.000 cuadras del distrito, hay alrededor de 11.000 que son de tierra. Casi 11.000 que son de tierra. Entonces, eso es el evidente y consecuente rápido colapso de las calles que sí están asfaltadas. Sin entrar a mirar cómo están esas calles asfaltadas. Bueno, el informe algo de eso nos mostraba. Digo, la imagen del colectivo yendo parece en una calle bombardeada, es algo que se repite en Moreno Norte, en Moreno Sur, en Cuartel Quinto. Seguimos y lo seguimos mencionando, el recorrido 23 que aún no ingresa a los barrios Anderson, Alem, que empezaba a tener a los vecinos con una distancia enorme sin poder acceder al transporte público. Entonces, si nosotros todavía tenemos un municipio que en 20 años de gestión del mismo signo político, del mismo equipo, no ha podido resolver la distancia que hay entre la cantidad de cuadras que son de tierra y de la cantidad de cuadras que son de asfalto, con el deterioro absoluto además de las que son de asfalto, empezamos mal, empezamos con el obvio colapso de las pocas cuadras que tiene Moreno transitables. Dentro de las que son de asfalto, son muchas menos las que son efectivamente transitables después. Entonces, ¿qué pasa? La gente, el chofer de colectivos, vemos cómo los recorridos de los colectivos cambian de lugar. En vez de pasar por una, pasan por otra. Quien maneja su coche, para no romperlo, también elige la calle que está mejor. Entonces, eso contribuye al colapso cotidiano de las cuadras y de las calles, de las avenidas, que son transitables todavía en Moreno. Y después, inmediatamente después, esas cuadras se van deteriorando también. Entonces, sí, digamos, es como un círculo vicioso. Claro, el Estado ausente, que no repara las calles rotas. Esto es un círculo vicioso, como vos decís, claro, es un efecto bola de nieve, ¿no? Va creciendo el problema, nunca se resuelve. Pensando en sería interesante, por ejemplo, conocer el destino de la tasa de infraestructura vial. A principio de año se aprobó en el Consejo Deliberante una ordenanza que tuvo mucho debate sobre el fin del año anterior, acerca de si cobrar o no cobrar una tasa a la carga de combustible. Sí. ¿Se acuerdan que parecía que el gobierno nacional había dado vía libre al gobierno provincial para que los municipios cobren esa tasa? ¿Quién la iba a cobrar? ¿Quién se iba a quedar el dinero? Bueno, finalmente, después que bajó un poco la bruma del debate ese, en Moreno, quienes cargan combustible en Moreno están abonando una tasa municipal que debe destinarse ese dinero, ese fondo de dinero, a la reparación de las calles. Nosotros no vamos a descubrir nada, pero evidentemente o ese dinero no se está usando todavía porque no ingresó, porque no lo han contabilizado, porque no lo han podido, pero efectivamente hoy las calles de Moreno no están siendo reparadas, no hay un programa de mantenimiento y reparación de las calles de Moreno, y eso conflictúa más el ya complejo problema del tránsito. Sí, hablábamos en cuanto que uno de los elementos esenciales para resolver este problema, además de la infraestructura necesaria, es la gestión. Y en esto vemos hoy una total, casi total falta de control en lo que hace al tránsito en el área céntrica de Moreno. El área céntrica de Moreno se ha vuelto realmente muy complicada, no solo acceder, no solo en las horas pico, sino en cualquier horario, circular y estacionar. Todo esto requiere de medidas. Siempre hemos tenido alguna resolución de corte espasmódico, salimos del problema con esta solución. Han sido todas las que han anunciado la fotomulta. La fotomulta, el estacionamiento medido que generó tantos problemas,
Hoy no se puede estacionar, se estaciona en doble fila, se hace, no hay control de zonas permitidas, no permitidas. Por ahí vemos alguna grúa que aparece, pero esporádicamente. No hay un control real sobre esto. Vemos que al no tener ningún tipo de restricción, hoy se estaciona un coche y se puede dejar desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche sin ningún tipo de problemas. Y evidentemente sobre estas cosas tenemos que trabajar. En cuanto a la gestión, evidencian una falta de señalización, de fundamentalmente existencia de semáforos en zonas claves. Estas zonas que estábamos mostrando al principio, que tienen que ver con los accesos y egresos de Moreno, realmente podría solucionarse esto fácilmente. De hecho ha ocurrido. Hubo una experiencia que se repitió 3 semanas en el acceso este, tanto en la entrada de Ruta 23 como de 25, con personal de la Secretaría de Tránsito que fueron además muy eficientes. Acá no estamos diciendo que son o no son eficientes, de que saben o no saben hacer el trabajo. Lo han hecho bien y dejaron de hacerlo. Hay falta de gestión. Bueno, por es eso, decir, claro. lo abandonamos y con el agravante de que la intervención fue exitosa. Yo pienso en la intervención frente a una situación particular. Digo, en la Plaza Buján, cuando hay un evento en la Plaza Buján, vemos un enorme despliegue de personal de tránsito para ordenar el tránsito, porque la gente llega y se va cuando hay un evento cultural. Digo, estoy pensando en la no presencia de ese mismo personal, por ejemplo, en la calle Rubén Darío, los fines de semana, por donde entra y sale una enorme cantidad de gente en motos, en camionetas, en coches, porque van con la intención de pasar el día en el dique. Estoy pensando en la calle Jolie, los fines de semana, en donde hay picadas de moto, con autos estacionados, con gente que transita. Hay un espacio que convencionalmente se ha instituido, que es para transitar en moto, frente a la plaza, los alrededores de la plaza y la iglesia, y nadie controla, y esto es, además de ser un peligro, es una situación totalmente irregular. Entonces, ¿por qué el municipio no piensa en la posibilidad de administrar los recursos humanos, de que personal de tránsito esté presente en las situaciones que generan conflicto o que generan problemas en el transcurso del tránsito? Muchas veces se hace mención a que no hay personal. La Secretaría de Tránsito hace ya varios años que se le ha aumentado el presupuesto, la participación en el presupuesto general de gastos del municipio en favor de la Secretaría de Tránsito ha aumentado notablemente. No tengo a la mano el último presupuesto, pero los 2 anteriores estaba en el orden. Creo que lo había superado el presupuesto del Consejo Deliberante, que siempre se criticó por alto. La Secretaría de Tránsito tenía un presupuesto igual o mayor. Creo que inclusive vemos personal por la calle, no sabemos si todo el personal tiene el mismo adiestramiento, la misma capacitación, pero sí yo puedo hablar que cuando han intervenido han resuelto el problema. Lo que hace inexplicable esta situación. Entonces ahí evidentemente es una cuestión política, no una cuestión que tiene que ver con una falta de recursos o una falta de capacitación. Acá evidentemente al municipio, al gobierno municipal, no le interesa el tema del tránsito, no le interesa mejorar el sistema de tránsito en la ciudad de Moreno. Nosotros hablamos de problemas como, por ejemplo, problemas de circulación en las zonas céntricas y la arteria principal. Esto lo mencionamos. Conectividad norte-sur. Estamos hablando de infraestructura obsoleta e insuficiente. Estamos hablando de déficit de señalización y luminaria. Estamos hablando de falta de control de tránsito y estacionamiento. Evidentemente, esto en 20 años lo podían haber hecho si querían hacerlo y no lo hicieron. Sí. Es una política de Estado esto también. Pensando en estas cosas que fuimos relatando, hicimos una placa donde detallamos, a nuestro entender, cuáles son algunos de los problemas principales que tiene nuestro municipio en relación con el tránsito. ¿Tenemos la placa? Ahí está. Entonces, quizá estos ítems que nosotros señalamos tienen que ver con la posibilidad de pensar la organización de un municipio para la cantidad de personas, de habitantes que tiene, para el flujo de tránsito que tiene nuestro municipio. Yo insisto con plantear esta idea de que este municipio está pensado para que la gente llegue al centro y se vaya y vuelva. No hay ningún tipo de planificación, por ejemplo, para que podamos trasladarnos de un barrio a otro. No hay transporte público, por supuesto, interbarrial, no hay posibilidades de conectarnos quizá con el barrio de al lado.
porque el municipio es un embudo pensado para que todo el mundo llegue al centro y desde ahí se vaya a su lugar de trabajo, que generalmente en la planificación estratégica del municipio está fuera. Por lo tanto, no hay una planificación del desarrollo industrial del municipio y por consiguiente tampoco hay una idea ni una necesidad de generar otro esquema de tránsito. Bueno, eso responde a una lógica comercial, o sea, no una lógica social del tema del transporte, porque evidentemente si al municipio le interesa más fortalecer los recorridos que van de los barrios hacia el centro, en lugar de conectar a los barrios, eso tiene que ver básicamente porque al municipio de Moreno solo le interesa hacer negocio con las empresas de transporte. Desde mi humilde punto de vista, lo digo yo, esto me hago cargo. Y como apostilla, el momento en el que ocurrió el trágico accidente con el tren Sarmiento, hubo que reclamar muchísimo para que a Moreno lleguen, los colectivos alternativos que suplían la función del ferrocarril. El entonces secretario de Tránsito y Transporte, Oscar Siburo, dijo que habían percibido el humor social y la población de Moreno no los necesitaba. Sucede que después de una campaña de firmas, de que se ponga en debate el tema, los tuvieron que poner el servicio. ¿Qué es lo que pasaba? Que quien llevaba a los pasajeros hasta Ituzaingó, Merlo, desde donde sí podían tomarse esos colectivos alternativos, era la empresa La Perlita. Entonces hubo efectivamente durante un mes un interés económico que le permitió a la empresa acrecentar sus ganancias durante todo el tiempo en el que no contamos con un servicio subsidiado por el gobierno nacional. Así es. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa y volvemos. Estamos apareciendo abajo. Ahí abajo, sí. Coliqueo, lavado de vehículos a vapor con elevador hidráulico, tapizados, teflonados, chasis, motor, carrocería. Descuentos para flotas de vehículos de empresas. Lavamos y preparamos su auto para la venta. Coliqueo, en el estacionamiento descubierto de Nine Shopping. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Imprenta Avalú. Tucumán 482 Moreno. Teléfono fax 0237 463 2690. Bueno, frente a la descripción del problema y al detalle que intentamos organizar para mostrar, para reflejar en realidad los problemas que tenemos en distintos lugares de Moreno con respecto al tránsito, a la posibilidad, arrancamos el programa hablando de la posibilidad de comunicarnos. Este programa intenta ser también un programa de propuesta, entonces queremos charlar un poco acerca de qué cosas creemos nosotros que se podrían hacer en vínculo con este problema que sufrimos desde hace añares, como dicen en el barrio los morenenses. Sí, frente a toda medida, toda acción de gobierno, tiene que haber una filosofía por detrás. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la esencia de esto? Y cuando hablamos del problema del tránsito, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a hacer para hacer circular más coches? ¿O cómo vamos a hacer
para que más personas puedan desplazarse por Moreno en mejores condiciones. No hace falta decir cuál es la elección nuestra, ¿verdad? Y creo que justamente el trabajo fundamentalmente tiene que dar vuelta sobre esta cuestión. ¿Cómo hacemos como para que más morenenses puedan circular con más facilidad, con más fluidez, con más comodidad y dignidad por nuestras calles? Interesante porque en la capital federal se dio un debate, o se intentó desde la gestión del gobierno de la ciudad plantear un debate en un contexto totalmente distinto al nuestro. Digo, la introducción del uso de la bicicleta, con toda una política de publicidad y el gobierno de la ciudad tras la implementación de un sistema distinto de comunicación, tiene que ver, para empezar, con la posibilidad, a eso voy, pero tenía razón, con la posibilidad de trasladarse en bicicleta. Si en Moreno alguien se animara a plantear que le vamos a decir a los vecinos que se comuniquen con el barrio de al lado en bicicleta, es casi un chiste. Imagínense a los vecinos de Moreno saliendo en masa en bicicleta por las calles que parecen bombardeadas. Entonces, cuando vos hablabas de la filosofía tras la propuesta, una de las cosas que no está planteada en el esquema de tránsito de Moreno es que los vecinos se puedan comunicar entre sí. Esta idea de que el vecino puede ir a visitar a un pariente, puede ir a llevar a la escuela a sus hijos, puede ir a trabajar dentro de Moreno, no está planteada. Por eso, por ejemplo, no hay un esquema de transporte público interbarrial. El transporte público tiene una sola misión, que es llevar al vecino a Moreno Centro. Si quiere bajar, o sea, si un vecino vive en Lomas y tiene un pariente en Jardines, tuvo suerte porque justo el colectivo pasaba por ahí. Ahora, si tiene que ir a visitar a alguien que vive en Cuartel Quinto, por ejemplo, ya no lo tiene. Entonces, empezamos por plantear una filosofía tras una propuesta de transformación de la política que tiene que ver con brindar otras condiciones para comunicarnos entre los morenenses. Sí, evidentemente que hay que privilegiar el transporte público por encima del transporte privado y sobre todo el transporte privado individual, el que hacemos cada uno de nosotros en forma no responsable. Es cómodo, es lindo andar con nuestro coche, pero hay que, digamos, mientras nos movamos en el ámbito tal vez de nuestro barrio donde todavía se puede circular, está todo bárbaro. Cuando tenemos que acceder al centro de la ciudad ya hay una complicación. Y hoy no hay solución a la vista. Matemáticamente, digamos, no podemos resolver el problema porque va a haber más coches con las mismas calles. Entonces esto hay que ir... Sí, pero se le puede buscar la vuelta, ¿no? Hay que ir diseñando un sistema de tránsito distinto. Evidentemente esto no sirve. Cuando hablamos de privilegiar el transporte público por sobre el privado, tenemos que hablar no solo de que viajemos en colectivo, sino que ese colectivo nos sirva, como vos lo planteás, que haya nuevos recorridos. Hoy se está planteando esto, no va a ser incluido, lamentablemente. Nosotros cuando hablamos del tránsito incluimos el transporte porque son primos hermanos, son hermanos siameses, para decirlo de alguna manera, están soldados uno con otro. Fíjate vos, si no, cómo el área céntrica se haya colapsada en determinados horarios, en horarios picos de transporte, a la mañana y a la tarde, por la presencia masiva de los colectivos. La Perlita solamente en el área céntrica está poniendo 500 colectivos por hora en un área muy chiquitita. ¿Cómo hacemos para que eso funcione realmente? Y ahí tenemos que pensar, porque no nos queda más espacio, que en esas horas picos, en algunas arterias de Moreno, vamos a tener que tener el tránsito exclusivo del medio de transporte. El medio de transporte, las emergencias que podrán ser la emergencia médica, la emergencia de seguridad, la emergencia de un particular que tiene que concurrir al hospital. Bueno, básicamente eso, y derivar el tránsito particular por otras calles, que lógicamente tendrán que estar en condiciones y con la posibilidad de llegar también al centro. Exactamente. El ordenamiento del ingreso y el egreso a Moreno desde la autopista realmente está solucionado, hay que ejecutarlo. Creo que lo podemos modernizar con semáforos y no afectar policía de tránsito que deberían estar realmente al cuidado del área céntrica. Pero hoy, ya lo han hecho, salió bien, el secretario de Transportes le salió bien, 3 semanas seguidas, que siga. Que vuelvan los muchachos porque es imposible. Que vuelvan porque sirve, por favor. Por ejemplo, los vecinos que no vivimos en el centro de Moreno y el vecino que tiene auto, tranquilamente podría dejar el auto, en vez de dejar todo el día el auto
en el centro de Moreno, irse a trabajar a la capital, por ejemplo, como Moreno es una ciudad dormitorio, acá ni siquiera se genera tampoco fuente genuina de trabajo, entonces, ya que en este contexto, en lugar de dejar los autos particulares en el centro de Moreno, se pueden tomar un transporte público desde, por ejemplo, la autopista del oeste. Si vive un vecino de La Perlita, llega hasta la autopista y ahí puede dejar el auto y venir en un transporte público hasta el centro de Moreno. Lo que sería interesante es poner en práctica algo que ya existe en muchos lugares del mundo y que no es de difícil creación, es estacionamientos comunitarios, son como estacionamientos, grandes playones que funcionan como estacionamientos en las entradas de las grandes ciudades. Moreno cada vez más se va transformando en una gran ciudad con 500.000 de habitantes. Eso sucede en varios países de Europa, también sucede en países de América Latina, no es una locura y no es tan difícil. Por ejemplo, en la Ruta 23 y la autopista del oeste está la antigua fábrica de pan dulce. Eso se puede tirar abajo tranquilamente, se hace un playón, lo puede comprar el municipio tranquilamente, se hace un estacionamiento comunitario y ahí pueden estacionar un montón de automóviles, como por ejemplo también existe el Shopping Inn, que tiene un estacionamiento grande. Si eso fuera público o si hiciera algo semejante en las entradas del municipio, que hay varias entradas por Paso del Rey, por La Reja, por Francisco Álvarez, etcétera, se podría solucionar del norte y del sur. Del lado sur también se podría hacer algo parecido. Compilamos algunas ideas en una placa que le vamos a pedir al director, si tenemos la placa, para poder ir contándoselas, algunas miradas acerca de qué hacer con el problema del tránsito, ¿no? Acá aparece un tema conexo al que estábamos hablando recién, y que es el ingreso y los colectivos, y hay un tema que es de preocupación no solo de nosotros, sino de mucha gente. Hace más de 20 años que se viene hablando de la construcción de una terminal de colectivos de larga distancia que los municipios vecinos han implementado en distintos lugares, y sin duda alguna, la instalación de un emprendimiento de este tipo tiene que estar conectado a la autopista. Hoy ya no se soporta la presencia de los colectivos de corta distancia, que son muchos, pero son muy ágiles, con la presencia de estos colectivos de gran porte y que son de muy difícil maniobra en el tránsito urbano. Hoy se está haciendo el ascenso y descenso de varios recorridos en la zona céntrica, y realmente tenemos que pensar que no solamente la incomodidad que tiene cualquier ciudadano que quiera acceder a este transporte en estas paradores que hay, podría resolverse y descongestionarse también el área céntrica, instalando una terminal de colectivos que sabemos que está en carpeta, pero bueno, siempre hay algo que se atraviesa y no hay una decisión política de realizarlo. Esto no solo nos resuelve el problema al momento de viajar, sino que a diario descomprime notablemente el tránsito. Bueno, cuando vos decís ahí en la placa dice optimización de estación de transferencia, ¿no es cierto? Vos ya en el primer bloque habías mencionado algo con respecto a eso, y realmente es imperioso que eso se ponga en práctica, ¿no es cierto? Que ese terreno que está ahí ocioso frente a la actual estación de transferencia debería ser utilizada con un fin colectivo y no con un negocio de construir dos edificios torres en lugar de... Ahí tiene que haber una estaciones paradas de colectivos. Nunca supimos exactamente, y pedimos información respectiva desde el Consejo, quién era el encargado de la diagramación del movimiento interno de la estación terminal. Hoy, como está, no es aprovechada en todo su potencial. Realmente, hoy no es aprovechada en todo su potencial. Eso se puede mejorar lo existente, y agregando esos terrenos que estaban destinados, se pretendía, vamos a decir, realizar un emprendimiento inmobiliario, afectándolo exclusivamente al servicio de transporte. Esto viene a resolver muchos problemas a la vez. La clave, me parece que con estas cosas, con estos puntos que nosotros detallábamos en la placa que vimos recién, tiene que ver con que estamos frente a un problema que demanda obras con inversiones, con prioridad, con asignación de prioridad en el gasto público, por ejemplo, pero también estamos frente a un problema que demanda poner a un equipo de trabajo a pensar nuevos diseños del tránsito.
lo cual es mucho más económico, si se quiere. No estamos hablando de que hay que empeñar al municipio para construir obras faraónicas que nos permitan resolver el problema de tránsito. Estamos hablando de que tenemos la imperiosa necesidad de que pongamos a un equipo de gestión a pensar cómo organizar de otra manera el tránsito, porque la organización que tenemos hoy es para otro municipio que ya no existe. Entonces, esa posibilidad, cuando hablamos de modificar los recorridos, se está discutiendo el pliego de transporte. Sería muy importante que los concejales que van a votar ese pliego puedan discutir crear nuevos recorridos interbarriales para descomprimir el tránsito. Sería muy interesante que podamos pensar, entiendo que el Frente Renovador ha presentado un proyecto en estos días para la transformación de la organización del espacio céntrico con respecto al tránsito. Sería muy bueno que lo hagan público y que lo podamos debatir. Esto que planteabas vos recién, el ingreso a la zona céntrica, que podamos restringir el ingreso en horas picos y modificar, digo, por más que sea una decisión no simpática para una parte de la población, y esto también tiene que ver con animarse a tomar decisiones que organicen y que piensen en el futuro de la comunidad y que a priori parezcan no las más simpáticas, como pedirle a alguien que va con el coche que vaya por otro lado. Bueno, pero hay que pensar en colectivo, hay que ser solidario, ¿no? Absolutamente. Hay que tener una visión de ese punto de vista. No tomar decisiones es dejar librado esto a lo que es la ley de la selva, que cada uno se arregla como puede, claro, que generar más inseguridad, generar situaciones irreversibles y bueno. Esto está muy lejos de pretender ser este comentario, este programa, esta propuesta ser la solución integral de un problema demasiado complejo. Ni siquiera pudimos abordar por el tiempo el problema del tránsito pesado que requiere otro tratamiento, pero queremos poner sobre la mesa, en la discusión pública, este tema que evidentemente no hemos tenido ninguna iniciativa. Bueno, parece que ahora en estos días... Hemos escuchado notas periodísticas, no hemos podido dar con el proyecto, con la letra fina del proyecto, pero me parece que nos tiene que quedar como reflexión para la comunidad de Moreno que estamos hablando de poner a funcionar a la cabeza de quienes hoy conducen el distrito, que se pongan a pensar un nuevo esquema de tránsito y un nuevo diseño de tránsito. Si no nos animamos a tomar las decisiones solos porque pensamos que va a haber un reproche público, sometámoslo a la discusión y la decisión de toda la comunidad. La audiencia pública, señor Intendente, señores concejales, es una de las herramientas más eficaces, más genuinas de participación. Lo invitamos. No le tengan miedo a los vecinos. Y nosotros nos vamos. Estamos pasados de tiempo, ya no, como siempre, así que nos vamos hasta el jueves que viene.